Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan y que nos siguen a través de esta emisora. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván de la Congregación Redemption en la ciudad de Bucaramanga y en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, disfrutando de este cambio de clima aquí en Bucaramanga. Mucho calor y ahora está lloviendo. Sí, la verdad que sí, ya. Bueno, yo creo que nos hacía falta el agüita nos estaba haciendo mucha falta. Y bueno, ahí tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos. En ocasiones tenemos mucho calor, nos quedamos por el calor, tenemos lluvia, nos quedamos por la lluvia, pero pues yo creo que todo esto que el Padre nos da lo que necesitamos. Así que adelante con el tema de hoy. Muchas gracias, buenos días, disfrutando de hoy Bucaramanga, refrescando con una lluvia constante, leve, pero muy refrescante. Esta mañana quiero conversar contigo sobre eh, l- cómo en esencia deberíamos interpretar varios aspectos que, aunque algunos sienten controversia o ven controversia en el asunto, para mí es mucho más fácil y más claro. Voy a hablar un poco como ejemplo, más que como tema principal, sobre el tema de los diezmos, las primicias, las ofrendas, etcétera. Hemos escuchado, yo creo, hasta el cansancio, uno y otro defensor de una u otra postura, cada uno en su lugar contrario, porque hay quienes dicen que el diezmo es un asunto obligatorio y hay quienes dicen que no lo es, que simplemente se acabó con la renovación del entendimiento de la ley, cosa que a mí me deja pensando. Yo digo, esa discusión para mí, aunque pueda también generar alguna controversia, es una discusión obsoleta. ¿Por qué? Preguntarán algunos. Si hay evidencias muy claras o versículos mejor en un sentido y digamos en el otro, yo estoy inclinado al hecho de establecer por pedagogía el hábito del diezmo, porque lamentablemente en un mundo en donde se, eh, el nivel de conciencia se mantiene tan bajo, pues requerimos, así como la mamá le enseña al niño desde el inicio de sus días a mantener cierto orden en su alcoba, en sus juguetes, etcétera. Asimismo, nosotros los hijos de Dios tenemos que ir habituando a todos los nuevos creyentes y a los antiguos también a que se sientan parte, a que estén vinculados también financieramente. Pero esto es un asunto que va mucho más profundo. No se trata de que tú tienes que sacar por obligatoriedad el diezmo de todos tus ingresos o las primicias ahora cuando inicia el año, que es muy común, sacar tu primera semana de trabajo, tu primer salario, lo de tu primer negocio, la rentabilidad de tu primer negocio, etcétera. No, 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 hay una cosa mucho más profunda que debemos discutir alrededor de esto, porque sea que te hayan enseñado de una manera o de otra, la verdad es que la Biblia sí está en el afán, la palabra de Dios sí está en el afán de que nosotros pongamos a Dios y lo incluyamos en todos nuestros planes y todos los asuntos cotidianos de nuestra existencia. En Éxodo, el capítulo 20, hay un versículo que nosotros siempre hemos observado y es el inicio de los 10 mandamientos, entre comillas 10 mandamientos, porque son muchos más. Esos, digamos, son aquellos que observamos con mayor detenimiento, aunque la verdad es que cada frase de esos mandamientos, cada uno de ellos,
tiene una profundidad que yo creo que no hemos explorado lo suficiente. Y quiero empezar con este que es muy sencillo. No tendrás otros dioses delante de mí. Y hemos escuchado 100 mensajes sobre otros dioses, sobre ídolos, sobre el dinero, sobre la fama, sobre que todo esto estorba, sobre los placeres del mundo. Y entonces nos erigimos dioses, entre comillas, y se convierten en idólatras aquellos que no, que se dirigen su, entre comillas, también adoración. La adoración no es un tema de música, la adoración no es un tema de poemas, la adoración es un tema de vida. ¿Qué es para mí el objeto de mi atención prioritaria? Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo me doy cuenta que el reino de Dios requiere de mi participación, pero yo me hago el desentendido, entonces yo estoy en un nivel de conciencia muy estrecho, muy escaso. Cuando yo me doy cuenta de que mis recursos económicos y otros recursos tienen que estar dirigidos prioritariamente, primordialmente, a los asuntos de la vida espiritual, a los asuntos divinos, pero me hago el loco, entonces yo estoy desobedeciendo voluntariamente, me estoy engañando a mí mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces algunos en el afán de generar ese vínculo, entonces empiezan a argumentar y a forzar y a obligar y a amenazar y a manipular para que las personas por obligación se sientan vinculadas, para quedar bien con el pastor, para quedar bien con la comunidad, para ser calificado como un buen servidor. Pues sabes una cosa, me preocupa mucho este modelo porque aunque es eficiente, nos deja un vacío muy grande. Y es este vacío de estar haciendo las cosas sin el entendimiento, por pura eh, ritual, por pura humanidad, por el entendido de las cosas terrenales y no por el entendido de las cosas espirituales. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa que entre Dios y yo, además de lo obvio, no deben existir obstáculos, barreras, no deben existir conversaciones pendientes, discusiones pendientes si se quiere, no deben existir excusas, no deben existir esa indiferencia. Cuando Dios nos dice, no debe haber un Dios delante de ti y delante de mí, quiere decir que la prioridad todo el tiempo, quiere decir que tu enfoque todo el tiempo, quiere decir que tu anhelo todo el tiempo debe ser que Dios esté metido en todos los asuntos de tu vida y tú metido en todos los asuntos de Dios. Hay tantas conversaciones pendientes, hay tantas discusiones pendientes con Dios, hay tantos asuntos que resolver, tantas preguntas que hacerle a Dios. ¿Por qué mi abuela falleció? ¿Por qué no tengo la oportunidad de prosperar en esta empresa que tanto esfuerzo me ha costado y tanta inversión me ha costado? ¿Por qué mi ministerio no resuelve los asuntos de las personas que vienen necesitadas? ¿Por qué se enfermó mi ser querido? Hay tantas preguntas y nos vamos haciendo los ignorantes y nos vamos haciendo locos porque no vamos al altar y no vamos a la intercesión y no vamos a arrepentirnos para entender lo que Dios quiere de cada circunstancia, sino que más bien tomamos la posición de no lo hablamos, no lo decimos, lo ignoramos, inclusive en estos mandatos de adoración, inclusive en estos mandatos de entrega en el asunto, volviendo al ejemplo de las finanzas,
sino que preferimos cerrar los ojos y decir, no, si yo cierro más bien duro los ojos, Dios no se va a dar cuenta que ya estoy aquí. No es verdad, hermanos. Dios se está dando cuenta de los asuntos más privados, más íntimos de tu corazón. Hay en nuestras iglesias muchas personas confundidas en cuanto a qué tan bueno es Dios, porque no han desarrollado ese tipo de distinciones, de comprensión de los asuntos de la tierra y de los asuntos del cielo. Todos los seres humanos estamos en un ambiente que no podemos controlar en un alto caso, en un alto porcentaje de los casos. ¿Cómo es que nosotros le llevamos flores a la esposa para tener una relación eh, agradable, grata? ¿Cómo es que le damos sorpresas a nuestros hijos? Porque les manifestamos nuestro amor. Pero cuando se trata de Dios, aunque es un ejemplo bastante infantil, cuando se trata de Dios, nosotros estamos cerrados a ese tipo de relación. Cuando se trata de Dios, entonces ahí sí somos, ¿qué necesita Dios de mí? Es que Dios no necesita de ti ni que tú lo adores, ni que tú lo alabes, Dios no necesita ni de tus finanzas, Dios no necesita de tu dinero, eres tú el que necesita. Y mientras tú no empieces a dar eso, tu hábito, tu mente estará siempre aislada de Dios, porque es tu decisión, porque son tus conversaciones, porque son tus interpretaciones las que no te dejan entregarle a Dios todos los asuntos pendientes de tu existencia. Estamos eh, llenos de testimonios de las personas que empezaron con fidelidad a meter a Dios en los asuntos cotidianos de sus vidas y cómo Dios empezó a operar en ellos y empezó a darles respuesta, respuesta, respuestas, respuestas y empezaron a prosperar. El matrimonio que se iba a acabar ahora es uno de los matrimonios de ejemplo de toda la familia. La empresa que se estaba ahogando en deudas ahora es una empresa pujante que le da trabajo a muchos. La vida en despropósito ahora empieza a florecer porque los asuntos entre Dios y esa persona se fueron resolviendo. ¿Cuántos asuntos tienes pendientes con Dios? ¿Cuáles son verdaderamente tus prioridades cotidianas? Si puedes hacer una evaluación, un inventario, tú podrías decir que Dios es lo primero en tu vida, pero honestamente, o siempre hay demasiadas ocupaciones como para tomar algunas notas de la Biblia, como para orar un rato por el ministerio al que perteneces, por tu propia familia, por tu vida espiritual, los dones que Dios depositó en ti. Realmente cuando vas a establecer una relación, los jóvenes, los adolescentes de noviazgo, ¿estás seguro que Dios está metido en esa relación? ¿Estás seguro que Dios está metido en tu negocio? ¿Estás seguro que Dios está metido en los asuntos de tu familia? ¿O todo es espontáneo y todo va pasando y vas permitiendo? Normalmente cuando estamos en un problema bien grave, entonces llamamos a Dios para que nos ayude a resolver. Por eso esta mañana quiero hablar de primicias y prioridad. ¿Por qué Dios establece? En el fondo, si Él es el dueño del oro y la plata, que nosotros tengamos un vínculo financiero con el reino de Dios. Es decir, que nosotros saquemos del dinero que recibimos
y lo llevemos a nuestras congregaciones, auditorios, comunidades, iglesias. ¿Qué fin profundo? ¿Cuál es la idea esencial de esto? La idea para mí es que Dios quiere que nosotros desarrollemos primero obediencia, pero más importante aún, dependencia. Si nosotros no integramos a Dios en nuestros hábitos financieros, tampoco Dios va a estar metido en nuestros asuntos financieros, porque simplemente nos hacemos los del oído cerrado. Ahora, ¿le quieres llamar diezmo, le quieres llamar primicia, le quieres llamar ofrenda o simplemente no quieres dar porque consideras que estás mal orientado? Bueno, revisa cuáles son los motivos que evitan que tú desarrolles compromiso con la comunidad a donde te alimentas, a donde perteneces, a donde disfrutas del espacio. Eh, es realmente muy hipócrita y muy egoísta no darse cuenta del inmenso aporte que hacemos las comunidades cristianas a la sociedad y a las familias y a los individuos que llegan a nuestras iglesias. Por supuesto, estamos llenos de defectos. Por supuesto, hay muchas cosas que debemos corregir. Por supuesto, podemos seguir avanzando para mejorar todos aquellos detalles y aquellos problemas que enfrentamos en lo cotidiano. ¿Tú sabes algo? Es muy hipócrita ir a un lugar, recibir una palabra e tomar los recursos económicos, por ejemplo, y otros. Desde el principio de la introducción dije, va a servirme como ejemplo, pero eso tiene que trasladarse a asuntos aún más importantes, como por ejemplo tu relación de intimidad en la intercesión. Gente que no sabe orar, 20, 30, 40 años en la iglesia y no sabe para qué sirve la oración. Se arrodillan al borde de su cama y empieza una retaíla de necesidades, de peticiones, de palabras o de alabanzas que se dicen cada noche, todas las noches, las mismas palabras, las mismas peticiones, las mismas necesidades, y no hay una conversación. Yo no tendría una relación con un amigo que todas las noches me hablara de lo mismo, me dijera las mismas cosas. Qué conversación tan aburridora. Pero bueno, no vine a hablar de la oración. En el ámbito este de nuestro ejemplo, resulta que hay algunos que tienen ese tipo de mentalidad que dicen, no, yo tomo lo que quiero dar y se lo llevo a, a los pobres. Eso es una mentalidad de Judas. Judas tenía los mismos principios. Él no quería que Jesús obtuviera la honra financiera que le correspondía. Por eso estaba tan preocupado cuando esta mujer María rompió un perfume fino en los pies de Jesús y enjuagaba sus pies con sus lágrimas y con el perfume, porque honraba. Y él estaba preocupado porque decía, uff, esto deberíamos haberlo vendido, este perfume, y se lo hubiéramos llevado a los pobres. La respuesta de Jesús, los pobres siempre van a estar con ustedes. Esto no es un asunto de necesidad, esto es un asunto de honra y están en extremos distintos. Por eso yo en la congregación que presido por la gracia de Dios, no estoy hablando de necesidad constantemente, aunque algunas veces es importante que todos seamos conscientes de cuáles son los asuntos que requerimos, pero siempre estoy hablando de un asunto de honra, de conciencia, de entendimiento. Entonces, esa falta de vínculo
hace que un alto porcentaje de nuestros creyentes de la comunidad cristiana invierta afuera, gaste dinero afuera y no se están dando cuenta que las necesidades que dicen cubrir siempre están presentes, pero no están desatando sobre sus propias vidas. El vínculo que se requiere con Dios y con quien hace el trabajo para establecer eso. Recuerden bien que hay un orden en los aspectos importantes del reino de Dios. No quiero decir jerarquía porque eso suena muy religioso. Hay un orden y cada quien tiene su función en el reino de Dios. Nosotros hablamos, por ejemplo, de columnas financieras. Son aquellas personas que por don divino han podido prosperar, que los negocios les salen bien, que los asuntos del, del, de las finanzas son muy hábiles. Y hay mucha gente de esta que no entienden que eso es un don de Dios. Y les cuesta. Prefieren brindar una, una reunión afuera del auditorio antes que bendecir la gente con la que conviven espiritualmente. Es propio de nuestra cultura que ha invertido tanto en descalificar a las iglesias que muchos cristianos, hace algunos días, alguno me decía que estaba un poquito a favor del aborto o un poquito a favor de ciertas libertades. Y yo me escandalizaba porque, considerándome un hombre moderno, también tengo muy claro que ninguna de esas ideas, por el más mínimo rincón, podrían aceptarse en la iglesia de Dios. Pero por ningún lado no es discutible, no es razonable, no se puede ni siquiera contemplar esas ideas. Entonces, lo profundo de Dios, eh, lo profundo de los mandatos de la palabra de Dios, están siempre, en cada mandamiento de Dios, están siempre dirigidos a desarrollar en nosotros la cultura y la conciencia que se requiere para tener una relación con Dios correcta, estrecha. Entonces, hay un mandato a la oración, hay un mandato a la alabanza, hay un mandato a la adoración, hay un mandato a las finanzas, hay un mandato a las familias, presenta a los niños, hay un mandato de responsabilidad. Y nosotros, cuando vamos siendo entendidos de estos asuntos, debemos ir a la presencia de Dios y resolver esos asuntos que están pendientes. Resolver esos asuntos. Estás adorando de la manera correcta. Dile al Señor en oración. Dile, Señor, ayúdame a ser ferviente en la oración. Ayúdame a ser fluido en la intercesión. No me permitas vivir sin una revelación fresca de las necesidades, de las palabras, de las intenciones, de las emociones que deben estar invertidas en cada conversación que establecemos a través de la oración. Claro, la oración también es para pedir, claro, la oración también es para profetizar, claro, en la oración también se declara hacia el futuro y se construye y se edifica un modelo de mentalidad, de cultura que debe ir manifestándose, pero la oración también es una conversación que debe ser espontánea, una conversación que debe dirigirme hacia las decisiones correctas, que debe acercarme a Dios de una forma eh, tan, ¿cómo diría yo? Tan, tan cercana. Yo debería conocer a Dios como mi amigo y Dios debería conocerme a mí como su amigo. Ya es el tiempo de que nosotros dejemos de estar
discusiones obsoletas y nos demos cuenta que los mandatos de Dios en todas esas áreas nos ayudan a nosotros mismos para mejorar nuestra relación y para eh, destrabar muchas, muchas, muchas promesas y bendiciones que algunas han estado contenidas por causa precisamente de la falta de resolver. Resolución, resolver. Prioridades y primicias. ¿En dónde está Dios en tu vida? ¿Dejas que haya asuntos pendientes entre Dios y tú? El primer mandamiento te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada delante de ti y de Dios. No debe haber ningún obstáculo. Esa relación no debe tener intermediarios. Debes estar directo, conectado con Dios. Y debes obedecer. Porque no culpes de mudo a Dios cuando tú estás sordo. Le mando un abrazo fuerte. Soy el pastor Iván Durán desde la ciudad de Bucaramanga con un delicioso frío de hoy y una bendición para ustedes en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos.